Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenas tardes o buenos días, depende, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Te doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa en la Radio de la Virgen, el programa en el que hablamos sobre la vida, efectivamente, en torno a la vida. La vida biológica, la vida de las personas, la vida concreta, el don de la vida en medio de amenazas y de oportunidades múltiples por las nuevas tecnologías, las biotecnologías, las neurotecnologías, estas cosas que nosotros hablamos aquí y que tanto te interesan porque, oye, la medicina avanza, la biotecnología avanza, las técnicas y entonces en este programa pues sabes que hablamos de la ética de estas ciencias, de cómo ese progreso científico debe redundar en un progreso verdaderamente humano, de cuáles serían los límites éticos de estos avances y de cómo la vida, que es un bien, es un don del Creador, es un bien humano, es un bien personal y es un bien jurídico, debe ser protegido, debe ser promovido, debe ser garantizado, mucho más de lo que ahora lo hacemos. El programa de hoy vamos a hablar de la vida desde una perspectiva novedosa, ya no solo la vida, siempre hablamos de la vida en riesgo o de la vida amenazada o de la vida que hay que defender o del derecho a la vida. Hoy vamos a hablar de la vida como un bonum, como un bien honesto, como un bien en sí mismo, como un bien universal, como un bien inmerecido, como un don, como una tarea, como algo además de bueno, bello. Vamos a hablar de belleza, sí, porque la vida es bella. ¿Te acuerdas de la película? A mí la película de La vida es bella me encanta, me parece preciosa. Y tantas creaciones artísticas, cinematográficas, pictóricas, artísticas, que hacen una loa a la belleza de la vida humana, al valor de la vida y a su belleza en todas sus dificultades y en todas sus limitaciones. Hay belleza alrededor de la vida y esto, queridos oyentes, es de lo que queremos hablar hoy con personas que han reflexionado sobre esto. Además lo han hecho conmigo en unas circunstancias muy especiales. Hemos estado recientemente nada menos que en Roma, invitados por una cátedra de UNESCO de bioética y bioestética, una cátedra internacional de estudios precisamente sobre la relación interdisciplinar, etcétera, entre la bioética y la estética. Y esta línea de investigación ha resultado muy sugerente porque, como te decía, la vida tiene no solamente este aspecto trascendente, espiritual, sino este aspecto tan fundamental de la belleza. Me han acompañado profesores eminentes de diversas nacionalidades. Yo he estado en este grupo también participando en unos encuentros, en unas ponencias, en unos recorridos alrededor de la belleza, del arte humano y de las creaciones en todas las artes. Muy, muy bello, muy bello. Y vamos a hablar con personas que están invitadas y que han tenido la cortesía, la generosidad de estar con nosotros aquí. Pero antes de darle la palabra a estos teóricos y estudiosos de la belleza de la vida, dejadme que os salude a mi socio, compañero, amigo, compañero universitario, el doctor Jesús San Román, médico, bioeticista y compañero de locución. Querido Jesús, muy buen buenas, día. Pues estupendo. Aquí somos profesores universitarios, día Santo Tomás. Hoy en nuestro día, ¿verdad? Los de la universidad estamos con nuestro santo patrón, Santo Tomás de Aquino. Hoy 28 de enero, este grandísimo filósofo, teólogo, este grandísimo santo de la Iglesia, que tanto reflexionó también sobre las conexiones del ser, de las realidades más profundas del ser humano en sus conexiones con el bien y con la belleza. Bueno, Jesús, pues si te parece, permíteme que empecemos hablando de esto, de lo bello, de la belleza, porque es que la belleza le atrae a todo el mundo y la fealdad no nos gusta nada, y hay una belleza manifiesta y hay una belleza objetiva y hay una belleza subjetiva. Hay muchas cosas que hablar aquí que son muy interesantes cuando contemplamos la obra de las manos del Señor en la naturaleza o cuando contemplamos la belleza que nosotros podemos también crear con nuestras creaciones materiales y con nuestras acciones. También nuestras acciones pueden ser, además de buenas, bellas.
buenas y bellas. Esto es muy interesante. Y para hablar de esto, contamos con la presencia de dos profesores que me son muy queridos, muy cercanos, compañeros míos de este grupo de bioestética internacional de la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos, de Bioética y Derechos Humanos, grupo internacional de investigadores entre los que están el profesor doctor Ángel Sánchez Palencia Martí. Ángel Sánchez Palencia, filósofo, gran humanista, gran docente, profesor titular que es profesor de antropología en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y pues discípulo también de grandes estudiosos de la estética, de esa rama de la filosofía, como el doctor López Quintás, muy querido también de este que os habla. Ángel, profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Entorno a la Vida. Bienvenido. Bienvenido, bien hallados. Estoy encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el Día de Santo Tomás de Aquino, hoy festivo para nosotros los docentes, ¿verdad? Para los universitarios, un día precioso para hablar de estas cosas, ¿no te parece? Un día precioso porque además estabas tú antes hablando de la vida y bueno, vivir en verdad es un modo de ser, ¿no? De las cosas que hay en el universo, de todos los seres que hay en el universo, seres naturales, unos viven y otros no, ¿no? Y vivir es un modo de ser. Y Santo Tomás nos enseñó que el fundamento último de la belleza es el ser, y lo cual es muy interesante y muy profundo, tener esa mirada profunda sobre la realidad, porque de la mano de Santo Tomás aprendemos que todas las cosas, en cuanto que son bellas. Y qué bonito. Es un modo de ser, ¿no? Porque los vivos participan en mayor grado del creador, ¿no? Y de todas sus perfecciones, ¿no? De la perfección del ser. Creación es dependencia en el orden del ser, ¿no? Eso es la creación. Y a través de la contemplación de la belleza que hay en todas las cosas, pues sin duda vemos en sombra la belleza del autor de todas las cosas, ¿no? Exacto. Pues sí, vamos a hablar de todo esto con mucho gusto, muchas gracias. También quiero aprovechar para saludar a otro compañero docente, profesor también de materias humanísticas muy diversas en la Universidad Francisco de Vitoria, el profesor David García Díaz. David, bienvenido a Entorno a la Vida. Muchísimas gracias, Pepe. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y nada, y poder charlar sobre el encuentro que tuvimos en Roma tan solo hace unos días y que disfrutamos juntos. Así que encantado de saludar a tu audiencia. Sí, es que además ahí cada uno tuvo un enfoque, nos fijábamos en obras artísticas, nos fijábamos en creaciones humanas que trascienden esa belleza de las cosas, esa belleza natural, y tú lo has trabajado también mucho, también respecto de la actividad lúdica del ser humano, de los juegos y demás. Bueno, luego también te preguntaré sobre eso. Puede haber belleza también en algo tan bonito como compartir y socializar en torno al juego, a jugar, una actividad muy humana también, muy, muy interesante tu ponencia, la recuerdo con mucho interés. Pero empecemos, si os parece, por explicarles a los oyentes qué hacíamos realmente en Roma, o sea, cuál es el propósito, porque hay personas que les parece muy sugerente esto que estamos intentando hacer nosotros. ¿Qué es lo que destacaríais de la finalidad de este encuentro y de lo que os habéis encontrado allí? Si quieres, Ángel, por ejemplo, y luego David. Vale, fenomenal. Pues mira, la verdad que esto de bioestética, al principio cuando nos reuníamos no sabíamos muy bien lo que era, ¿no? Porque la bioética sabemos lo que es, ¿no? Es la ciencia que estudia la acción humana buena en relación con los vivos en general, ¿no? Y singularmente con el hombre. Eso es. ¿No? Pero esto de bioestética, ¿qué es, no? Y poco a poco hemos ido descubriendo algo que tú decías y que creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque podemos entender el bien como un deber que se nos impone desde fuera, pero el bien es que es hermoso, es que es bonito, es que es amable, ¿no? Y la belleza es lo que mueve al hombre al amor. Mira que nosotros, que tenemos la suerte de hablar español, que es una lengua culta y es una lengua muy rica, fíjate qué expresión tan bonita tenemos en español que nos, de manera natural, nos abre a la conexión entre lo bueno y lo bello, ¿no? Cuando decimos de alguien, fulanito es una bellísima persona. Fíjate, sí. Cuando predicamos de alguien que es una bellísima persona, en verdad, ¿qué queremos decir? No estamos predicando su belleza física, que puede tenerla o no tenerla, sino que lo que estamos predicando es su belleza moral.
Por lo tanto, es decir, su atractivo, el atractivo que tiene una persona que es buena, que realiza el bien, ¿no? Y eso, el español, fíjate qué bonito es, no es una bella persona. Y ya los griegos nos enseñaron que la belleza surge del esplendor del orden. Es decir, que hay un orden entre el obrar y el ser. Es decir, en el fondo, que me comporto o quiero comportarme, y eso es el bien, según mi naturaleza, ¿no? Y según el fin propio de mi naturaleza. Y esa armonía que hay entre lo que hago y lo que soy, de ahí brota la belleza. De manera que el acto moral, el acto ético, pues es bellísimo, ¿no? Y ahí hay una conexión que no es forzada, sino que es muy natural entre la bioética y la bioestética. ¿David? Sí, a mí la verdad que una de las cosas que me parecen más sugerentes del enfoque del Congreso, ¿no? Del Congreso de Bioestética, ¿no? y de esta área de investigación, ¿no? O sea, yo llevo ya unos cuantos años, en torno a unos 4 o 5 años, investigando en temas de bioética relacionados con el transhumanismo y con las biotecnologías emergentes, y siempre me he encontrado una resistencia grande, ¿no? Sobre todo cuando me acerco a mis alumnos, a veces me sucede, para poder establecer un diálogo sincero, ¿no? O sea, poder tender puentes y encontrar espacios de encuentro en los que podamos comprendernos, ¿no? Podamos aproximarnos, ¿no? Y justo hay en temas bioéticos, ¿no? que las posiciones a veces son muy enconadas, ¿no? Y es verdad que yo llevaba un tiempo ya dándole vueltas, pensando que bueno, que en la época en la que vivimos, ¿no? Que muchas veces la racionalidad está cerrada y sesgada por ideologías, ¿no? Y el bien se ha convertido en algo relativo. Muchas veces, ¿no? La vía de la belleza todavía queda abierta, ¿no? Para poder establecer espacios de encuentro, de diálogo y de aproximación, ¿no? Y además descubrir a través de la belleza, ¿no? De las obras de arte, ¿no? O del teatro, de la literatura, del juego, ¿no? Como antes mencionabas, poder descubrir en esos espacios de encuentro, ¿no? Cómo se revelan esos valores, esas virtudes, cómo se revela en el fondo ese bien, ¿no? Que encierra la obra de arte y que se convierte en un espacio de encuentro con otros que no piensan como tú, ¿no? Porque al final lo que tienen las obras de arte universales es que todos podemos aproximarnos a ellas y nos interpelan profundamente a nuestra humanidad, ¿no? Y cuando me propusieron esta aventura, ¿no? de la bioestética, pues como que algo vi que se encendía en mi corazón, ¿no? Y entendía que algo tenía que ver, ¿no? con esta necesidad de encontrar nuevos espacios de encuentro, ¿no? Para el diálogo sobre los temas bioéticos, ¿no? En torno a las cuestiones bioéticas. Sí, porque es verdaderamente universal, es decir, el espíritu humano, Dios nos creó de una manera que en nuestro espíritu yo intuyo que hay una universal capacidad para conmoverse y para conectar con la belleza, ¿no? Con lo bello. Nos atrae lo bueno, por supuesto, nos atrae lo verdadero, nos gusta la verdad y no nos gusta el error, nos atrae lo bueno y no lo malo, no la maldad, ¿verdad? Pero también está lo bello nos atrae. Y muchas veces lo que ocurre es que no sabemos, no lo apreciamos, tenemos una mirada sobre la realidad muy pragmática y no nos da tiempo a veces a detenernos en la belleza de las cosas, de las personas y de sus obras y demás, ¿no? Entonces me interesa mucho esto que habéis hablado de la mirada. ¿Qué tiene la mirada? O sea, ¿qué podemos decir sobre la necesaria mirada o el cambio en la mirada que tendríamos que tener? Pues no sé, para ser más contemplativos y menos pragmáticos, quizá, ¿no? No sé, ¿qué podéis decir sobre esto? Bueno, y si me permitís... Claro. Fíjate sobre lo que decías, doctor Avellán, ahí, a mí esto me ha hecho pensar siempre mucho, ¿no? Porque las cosas bellas están ahí y nos atraen. Pero, ¿quién es el hombre que es capaz de contemplar la belleza? Mira, Arnold Gehlen, un antropólogo alemán, escribió una frase que la tengo grabada a fuego en mi memoria por su belleza y por su profundidad y cómo abre a la comprensión del hombre. Y decía, a diferencia de los animales o del resto de animales,
Para el hombre también existen las lejanas montañas y las estrellas, cosa que desde el punto de vista biológico es superfluo. Fíjate qué bonito, ¿no? Porque efectivamente los animales viven ordenados su finalidad es la supervivencia del individuo, que a su vez se ordena la supervivencia de la especie, y solo conocen aquello que es útil en orden a ese fin. Pero el hombre, que también es un animal y también tiene que sobrevivir, y por eso también está necesitado de las cosas útiles, pero también levanta la mirada sobre el universo estrellado sobre mí y contempla su belleza. Claro, esto nos habla de la naturaleza espiritual del alma humana, que está abierta, a diferencia del principio vital del resto de animales, a lo que tú decías, ¿no? A la contemplación de la verdad, a la realización del bien y a la contemplación de la belleza. Verdad, bien y belleza, que son los atributos del ser. En el fondo, el hombre es un ser de realidades, es un ser abierto a relacionarse con todos los seres que pueblan su universo. ¿Y cómo podemos? La pregunta por el cómo es muy difícil de responder, ¿no? Yo siempre lo digo, porque la pregunta por el qué es unívoca. ¿Qué es esto? Pues es un programa de radio. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada uno a su manera. Quiero decir, la pregunta por el cómo es muy personal, ¿no? Porque cada uno, y ahí está la creatividad. Pero fíjate, a mí me da resultado, por ejemplo, salir por la mañana de casa y voy por la calle con el coche a la universidad y digo, voy a ir buscando cosas bellas, ¿no? Porque si no vas metido sobre la acción, ve buscando cosas bellas. Y que es lo que ve el poeta, ¿eh? El poeta ve lo bello donde el común de los mortales no vemos nada, ¿eh? Claro. Y recuerdo un poema, una cáscara de naranja. Oye, tú ves una cáscara de naranja y no te sugiere nada, y sin embargo al poeta es capaz de ver todo el universo de belleza que hay, como decía al principio, ¿no? En todas las cosas en tanto que son. Uy, ¿te hemos perdido, Ángel? Ahora no te No, escuchamos. Estoy aquí. Vale, perfecto. David, ¿qué agregarías sobre la mirada? Quizá la mirada tendríamos que también educarla en los niños, tendríamos que y acostumbrarnos también pues a ver las cosas sin esa perspectiva de utilidad inmediata, ¿no? De disfrutarlas, simplemente contemplándolas, no usándolas, mirándolas de una manera no tecnocrática, sino más contemplativa, más, ¿no? Y quizá esto incluso tendría que estar en la educación de los niños, ¿no? O de los adolescentes o de los adultos. Sí, efectivamente. La verdad que esto que señalas, yo creo que es una clave fundamental, ¿no? O sea, el poder recuperar, ¿no?, la mirada fresca que tienen los niños cuando se acercan a las cosas, ¿no? Sin la ingenuidad infantil, ¿no? También con la madurez del adulto, que puede profundizar en el sentido de las cosas y de la realidad, ¿no? Y que la obra de arte le revelan, ¿no?, algunos de los anhelos más profundos de la existencia humana, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto, no? La verdad que la pregunta es compleja. Yo, que tengo niños muy pequeños, ¿no?, soy de los que piensa que uno se pone moreno cuando se expone al sol, ¿no? Entonces, yo lo que hago con mi hija de 4 años es intentar cuidar, ¿no?, esa aproximación a las cosas bellas, ¿no? Pues por ejemplo, fuimos hace unos meses al Museo del Prado, ¿no? Y cuando uno se expone a las obras de arte, pues acaba adquiriendo un gusto por las cosas bellas, ¿no? Y que bueno, pues que al final proviene de esa convivencia, ¿no?, con esas realidades. A mí me ha pasado siempre con la música, ¿no? Algo con lo que me he educado desde muy pequeño y que tengo una especial connaturalidad, ¿no?, por la belleza a través de la música, ¿no?, de las canciones, de las piezas musicales, ¿no? Pero también pensaba que hay una cuestión fundamental, y esto lo he aprendido de un colega nuestro, ¿no?, del doctor Pablo Martínez de Anguita, ¿no?, que una manera de educar también la mirada, ¿no?, ese asombro ante las cosas bellas, también es volver a recuperar el contacto con la naturaleza, ¿no?, o sea, con la vida. Vivimos normalmente en lugares donde los seres vivos pues están dispuestos racionalmente en nuestro entorno, ¿no?, de tal manera que cumplen una función, como bien decías, generalmente, ¿no? Pero nos hemos olvidado de la convivencia con la naturaleza, con los entes naturales, o sea, con la realidad,
como se presenta, ¿no? En el campo, ¿no? En las montañas, ¿no? En los entornos naturales, y el poder regresar a esos lugares para entender que todo tiene su ritmo, que todo tiene su tiempo, que las cosas bellas emergen a nuestro alrededor y que son un don inesperado, inmerecido y gratuito, ¿no? La verdad que es una de las maneras que yo creo que uno puede, ¿no? Hablando también de esta bioestética, ¿no? Un modo en el que uno puede recuperar esa mirada sobre la realidad para volver a descubrir, ¿no? la belleza y salir de ese pragmatismo, ¿no? Del para qué sirve esto, ¿no? Y contemplar la realidad como se nos presenta en toda su grandeza, porque la belleza de los entes naturales no es para nada una cuestión inocente, sino que podemos ver, ¿no? En la naturaleza manifestarse con grandeza, incluso, ¿no? Sentirnos muy pequeños, muy poca cosa, incluso sentirnos amenazados por una gran tormenta, ¿no? Y descubrir ahí belleza, ¿no? Descubrir ahí quiénes somos y para qué estamos hechos. Sí, ahí hay... Bueno, luego el profesor San Román también quiere haceros una pregunta, pero a lo mejor los siguientes están diciendo, sí, esto está muy bien, pero hay cosas que... Hay un componente muy subjetivo en lo de la belleza y todo eso, ¿no? Hay un componente muy subjetivo porque hay cosas que son feas aparentemente, ¿no? Hay mucha fealdad y a veces hay como un culto a cosas de belleza alternativa, entre comillas, o imágenes que son duras o que son claramente difíciles de asumir, y sin embargo estáis diciendo que puede haber belleza y que es una cuestión también de cómo qué se está mirando, qué se está viendo, ¿no? ¿Qué podéis decir sobre eso? Bueno, yo ahondando un poquito, porque al hilo de lo que estaba comentando mi querido colega, el profesor García, fíjate, lo importante que es, y tú lo comentabas, ¿no? Educar a nuestros jóvenes, yo porque doy clase a chicos que tienen 19, 20 años, ¿no? Educar a nuestros jóvenes en la contemplación. Y esto es muy difícil, porque también lo comentabas tú antes, cómo nuestra sociedad está volcada hacia lo útil, ¿no? Lo útil es un valor, se presenta como un valor absoluto en nuestra sociedad. Y sin embargo, insisto en lo que decía antes, ¿no? Que lo útil es propio, si queréis, de nuestra pertenencia al género animal. Pero es que somos animales racionales, ¿no? O como me gusta a mí decir, racioanimales. ¿Por qué? Porque la racionalidad, el espíritu, permea nuestra propia animalidad, ¿no? Nuestro propio cuerpo. Tenemos un cuerpo muy singular frente al resto de mamíferos, ¿no? Y la singularidad de ese cuerpo se explica por el alma racional como forma del cuerpo, pero no nos vamos a meter con la doctrina ilemórfica que tanto cultivó nuestro querido Santo Tomás, ¿no? Y con lo que comprendía. Pero fíjate, yo a mis alumnos siempre les digo que yo doy antropología filosófica, ¿no? Y en la Facultad de Ciencias Experimentales, ha habido tecnólogos, ingenieros biomédicos, genetistas, científicos, y claro, gente, bueno, la biotecnología al fin y a la postre es una ingeniería sobre la vida, ¿no? Y siempre les digo, mirad, mi asignatura no sirve para nada. Es verdad, no sirve para nada, pero tiene sentido. Yo creo que en una sociedad, como decía, tan utilitarista como la nuestra, distinguir entre utilidad y sentido es iluminar mucho la vida del hombre, porque el hombre efectivamente ha sido creado para la contemplación, ¿no? Es la actividad más alta y sublime que pueda tener el hombre, es contemplar la verdad, contemplar la belleza, el esplendor del orden del ser, ¿no? Y eso tiene sentido, eso nos humaniza, aunque no tenga utilidad, ¿no? Tiene sentido. Y el hombre es un buscador de sentido por su naturaleza. Y la utilidad, los útiles, no le satisfacen, no pueden satisfacer las más profundas inquietudes de nuestro espíritu, ¿no? Pues, sí, así lo veo, ¿no? Quería aportar algo el doctor San Román. No, yo me iba un poquito gracias, en la misma línea que ha abierto
que ha abierto Pepe, con quien he discutido mucho este tema, estas cosas de... Yo soy médico, entonces vivimos pues muchas veces en contexto de sufrimiento, contexto de enfermedades, contexto de dolor, ¿no? Y ahí se ve claramente una diferencia de apreciación en el concepto de belleza, ¿no?, que venís comentando, ¿no? Y, o sea, comentamos una belleza más en el rango metafísico, ¿no? Como, pues eso, una de las objetiva, ¿no?, de las cosas mismas, ¿no?, junto con la verdad, junto con lo bueno, etcétera, ¿no?, que nos ayuda a elevar el alma realmente, como bien decíais, al Creador. Sin embargo, hoy por hoy, en la sociedad, cuando hablamos de estética, cuando hablamos de belleza, estamos en un lado completamente distinto, ¿eh? En una cuestión que no es tan objetiva, que dependa de la cosa en sí misma, no es reflejo del bien y la verdad, sino que depende de quien la mire, ¿no? Es una estética totalmente subjetiva, ¿no? La belleza es algo que a mí que me es agradable, que me crea placer. Claro, pues acabamos en esa estética física, en la vigorexia, ¿no?, en el gimnasio, etcétera, ¿no? Es un bienestar emocional y una autopercepción. Entonces, ¿cómo hemos llegado, o cómo hemos, digamos, deteriorado, ¿no?, el concepto de belleza, por así decirlo, más profundo, más filosófica, y cómo hacemos precisamente para recuperarlo, ¿no? Bueno, no es fácil, Jesús, porque claro, lo que el hombre ve con sus sentidos, la palabra estética tiene que ver justo con el conocimiento sensible, que es cómo comienza el conocimiento humano, ¿no? Todo conocimiento humano comienza con los datos que proceden de los sentidos. Y los sentidos captan, como diría Aristóteles, los accidentes. Y claro, accidentalmente, que no esencialmente, pues fijémonos en la belleza física. La belleza física de la persona, pues es proporción, armonía, y no todos somos proporcionados y armónicos, y por eso hay personas que son más hermosas accidentalmente que otras, ¿no? Pero saber cómo sabe una madre elevar la mirada, de la misma manera que una madre eleva la mirada sobre el mal que hace su hijo y contempla el bien que es el hijo, esa mirada que es capaz de ir a la dignidad de la persona, a la dignidad ontológica, a la dignidad de la persona en lo que es, con independencia de lo que hace. Y la dignidad ontológica también la puede ocultar la enfermedad, por supuesto, ¿no? Pero, y nublar. Y ahí, pues, yo creo que el esfuerzo es un esfuerzo sobre todo intelectual y no sensible. Así lo veo, ¿no? Oye, Ángel, tú has hecho una ponencia muy chula, muy interesante en el Congreso de Bioestética que hemos tenido en Roma. Bioestética, estamos hablando con Ángel Sánchez Palencia y con David García, profesores de la Universidad Francisco de Vitoria, que han estado reunidos en Roma en este congreso sobre la relación entre la bioética y la belleza y la estética y demás, dirigido, por cierto, por un gran amigo nuestro, el doctor Alberto García Gómez, director de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma. Y en este contexto estamos hablando sobre la belleza y cómo puede haber cosas que aparentemente no son tan bellas. Y tú hiciste una reflexión a propósito de una bellísima escultura que se puede apreciar en el Escorial, en la Comunidad de Madrid, en el Escorial. En la entrada de la Basílica, a mano izquierda, ¿verdad?, hay un Cristo precioso. Pero claro, cuando nosotros contemplamos un Cristo crucificado, Ángel, lo que vemos es horroroso. O sea, quiero decir, desde el punto de vista es un cuerpo destruido, con heridas, torturado. Y entonces, ¿qué belleza puede haber en un crucificado? Bueno, pues efectivamente hablé del crucificado de Benvenuto Cellini, que llegó a España como un regalo que hizo el hijo de Cosme I de Medici a Francisco, a Felipe II, y que es una obra muy interesante, entre otras cosas porque es una obra que Cellini no esculpió para ningún mecenas. En ese sentido podemos calificarla como una obra libérrima, ¿no?, porque la esculpió para su propia tumba. Lo que pasa, esculpida en mármol blanco, que resplandece sobre una cruz negra. Pero fíjate, la crucifixión efectivamente es un mal, ¿no? Y no es hermoso ni atractivo, ¿no? Pero Cellini lo que esculpe realmente no es la crucifixión, sino la aceptación del martirio con la serenidad con la que se acepta que 2 y 2 son 4. El Cristo casi que reposa en la cruz, ¿no? Porque lo que trata de transmitirnos el autor
es efectivamente la belleza que hay profundísima en la encarnación del Verbo que da la vida por amor y por uno solo de nosotros lo hubiese hecho. Y eso claro, es de una es el bien, la redención, claro. Está ahí. La belleza, me ha puesto el doctor San Román una nota, la belleza está en la redención. Claro, porque el Cristo está torturado. Bueno, el Cristo de Cellini es todo lo contrario. Pero es que precisamente hay unas palabras de San Juan Pablo II que están pues recogidas y que habla precisamente de que cuando uno mira al Cristo crucificado y ve el sufrimiento, y esto nos pasa mucho a veces a los médicos cuando tratamos con pacientes y se enfrenta uno al sufrimiento, ¿no? A la enfermedad, etcétera. Pues cuando miras a Cristo, en el valor de eternidad, ¿no? De ese sufrimiento está la respuesta, ¿no? Es lo que dice San Juan Pablo II, ¿no? Entonces no es en la enfermedad en sí, sino en el valor de redención y en el valor de eternidad que tiene ese sufrimiento. Y eso muchas veces tenemos que verlo también con nuestros pacientes, ¿no? Descubrir un poco cuál es el sentido, ¿no? A que nuestros pacientes vayan viendo, ¿no? Decía Víctor Frankl, un psiquiatra muy conocido también, que precisamente la desesperanza es el sufrimiento sin sentido, ¿no? El no encontrar sentido. Y justo también en Cuidados Paliativos, Cecilia Saunders, que es la fundadora, ¿no? También decía muy bonito que lo que es muchas veces es insoportable es sufrir y que a nadie le importe, ¿no? Claro. Entonces es precisamente cuando en ese acompañamiento, en ese redescubrir el sentido, es cuando encuentras la belleza o el sentido que pueda tener, valga la redundancia, del sufrimiento que estás viviendo. Porque puede haber belleza en medio de una situación aparentemente de fealdad o de dureza de la vida, ¿no? Porque, David, puede haber belleza en el cuidado, puede haber belleza en el amor. ¿Dónde está la belleza, David García? La verdad que es una pregunta que a mí me excede con mucho, ¿no? Y lo único que se me ocurre responder es lo bello es difícil, ¿no? Emulando a un gran filósofo, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues que cuando uno se aproxima a esta cuestión, que ha sido una cuestión de debate, ¿no? En la estética, ¿no? Y en la historia del arte moderno, y también entre la relación entre la obra de arte y la belleza, ¿no? Si es su objetivo final, ¿no? El reproducir esa belleza o no lo es, ¿no? Al final me parece que es una cuestión compleja, ¿no? Y que tiene muchas aristas y que bueno, pues que no creo que podamos resolver, o por lo menos yo me siento incapacitado para hacerlo en este rato que estamos compartiendo, ¿no? Pero más allá de la subjetividad, ¿no? En el gusto estético que cada uno podamos tener, ¿no? Muy influenciados por nuestra educación, por nuestra cultura, por varios factores, ¿no? Por nuestra sensibilidad, ¿no? Que es verdad que hoy en día se pone el acento sobre todo en esto, ¿no? Sobre todo en lo que nos diferencia y en lo que nos distingue, ¿no? A veces se nos olvida también poner acento en lo que nos hace iguales, ¿no? Y es verdad que las grandes obras de arte universales, ¿no? Que encierran una belleza profundísima, ¿no? Pues las grandes tragedias griegas de las que el doctor Sánchez Palencia sabe mucho más que yo, ¿no? Encierra una belleza profundísima porque revelan al hombre su corazón, ¿no? El modo en el que está hecho y para lo que está hecho, ¿no? En medio de la tragedia, ¿no? Donde no cabe la esperanza, ¿no? Y de repente ahí nos encontramos como ante un espejo y nos descubrimos y nos conmovemos profundamente y reconocemos en la belleza de la tragedia griega, por ejemplo, ¿no? Reconocemos una belleza profundísima porque nos habla de nuestro corazón, ¿no? De nuestros anhelos más profundos, ¿no? Entonces, me parece que una de las características fundamentales de la belleza es esta, ¿no? El ponernos delante de un espejo y reconocernos, ¿no? Reconocer nuestros deseos, ¿no? Trascendiendo lo superficial, lo que se nos presenta en apariencia para llegar a un lugar distinto, ¿no? Tiene ese valor de mediación, en este caso la obra de arte y la belleza, para llegar a un lugar diferente, ¿no? Para llevarnos a un lugar diferente. Y a mí me parece que esto tiene muchísimo valor porque también encierra un lenguaje que es universal, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que yo creo que las obras de arte requieren del paso del tiempo, ¿no? Para que se depuren todas esas cuestiones que tienen que ver con el gusto de la época o con las apreciaciones subjetivas del momento, ¿no? Donde se aprecian cosas que a lo mejor no soportan el paso de la historia,
pero si vemos con un poco de perspectiva, ¿no? Las obras artísticas de épocas anteriores, somos capaces de reconocer una pauta bastante general y bastante universal, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues sí, más allá de la subjetividad. Más allá de lo subjetivo, claro. Hemos estado hablando, pues, sobre cambiar la mirada, sobre cómo el hecho de vivir, este es un programa sobre la vida, es un modo de ser. En el día de Santo Tomás de Aquino hemos trascendido lo estrictamente accidental, material, para ir a la belleza ínsita, la belleza que está en el ser de las cosas, la belleza que ha puesto Dios en todo, incluso en lo aparentemente duro, feo, sufriente, puede haber mucha belleza, y en las acciones humanas también, buenas, en las acciones bondadosas, en las acciones de bien, hay belleza. Esto es lo que hemos estado charlando hace unos días en Roma con un grupo de expertos. Saldrá una publicación, ya se la informaré a los oyentes que quieran leer sobre esto. Es una cosa muy bella, nunca mejor dicho, lo que han ido escribiendo mis compañeros del grupo. Y ya se nos ha acabado el tiempo. David García, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y de esta misma casa de estudios, el profesor Ángel Sánchez Palencia Martí, buenos filósofos, como ven, gente que es capaz de mirar más allá, ver dónde hay belleza e invitarnos a todos a trascender, ¿no? A ir más allá. Muchas gracias, compañeros profesores. Espero que nos podamos encontrar en otra ocasión en estos micrófonos de Radio María. Ya nos vemos por las universidades madrileñas, así que ha sido una gozada teneros con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a vuestros oyentes. Un saludo muy cordial en la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Que tengáis un festivo muy, muy bueno, que aprovechéis para leer y para disfrutar de la belleza de la vida, queridos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Y ahora, queridos oyentes, sí, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña pausa después de estas profundas pero tan bonitas palabras de nuestros invitados y del doctor San Román, para ir, pues eso, mirar un poquito más alto, mirar un poquito más allá. Se nos ha ocurrido invitaros a escuchar en unos minutos, para un pequeño descanso, para escuchar una canción que también intenta elevarnos un poquito más allá, un poquito más alto, higher, como dicen los estadounidenses, los ingleses, higher, más alto, que en Rosso. Es una canción que te invito a escuchar, y enseguida volvemos a hablar de la vida, porque la vida ha salido a la calle. Sí, la gente ha salido a la calle a defender la vida. La semana pasada en diversas ciudades de América se ha hecho la marcha por la vida, en particular en Estados Unidos. Y el Papa León XIV ha dicho cosas muy interesantes, animando a estos valientes defensores de la vida que salieron en ciudades con el frío del invierno a defender la vida. Enseguida comentamos esta marcha por la vida. Quédate con nosotros, quédate en Torno a la Vida. Ahora mismo volvemos. Hasta ahora mismo. My world was losing speed and falling down. No turning back, no parachute.
ya estamos con todos vosotros. Os habla José Carlos Avellán. Aquí estoy con el doctor Jesús San Román para continuar con nuestro programa de En torno a la vida. Hemos escuchado la canción de Higher, más alto, Gen Rosso, y realmente Gen Rosso parece que ha tenido mucho éxito con esta canción. Está chula, está bonita. Y hemos estado hablando, te recuerdo, en la primera parte del programa, si no nos has podido escuchar todo, con unos académicos maravillosos, el doctor Sánchez Palencia y el doctor García. Hemos estado hablando sobre la relación entre lo bueno y lo bello, entre la bioética y la estética. Y realmente pues creo que ha sido muy, muy interesante. Y os anunciaba que en esta segunda parte del programa pues queríamos comentar con vosotros lo que León XIV ha dicho a los participantes en la Marcha por la Vida de 2026. Sí, el Santo Padre reconocía el esfuerzo de los que han salido a defender la vida públicamente frente a las múltiples amenazas a la que está sometida. El día 23 de enero el Santo Padre saludaba y ponderaba el elocuente testimonio público que, dice él, que afirma que la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos, citando a su vez un texto que ahora comentaremos también suyo. El Santo Padre, ¿verdad? Jesús San Román ha hecho unas alocuciones preciosas en defensa de la vida, ¿no? Lleva varias intervenciones brillantísimas dando la importancia que tiene la protección de la vida humana, ¿no es así? Sí, la verdad es que es un mensaje muy cortito, pero hay algunos textos, algunos párrafos que son ya muy significativos, ¿no? De hecho, él lo saca de un discurso que yo creo que vale la pena leer porque realmente es muy bonito en la defensa precisamente de la vida, donde habla también del aborto, habla de la eutanasia, habla de la gestación subrogada, ¿no? Y lo hace precisamente a los embajadores, ¿no? Es un discurso que dio el 9 de enero a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Uh-huh. Entonces ahí tiene párrafos también muy bonitos que él recoge, ¿no? En el mensaje que hace a aquellos asistentes a la Marcha por la Vida, ¿no? Pues, por ejemplo, dice cosas como que la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos, ¿no? Que esto va muy en sintonía con muchas de las cosas que había escrito ya previamente el Papa Francisco y que había escrito ya previamente Benedicto XVI, recordar esa nota del año pasado de cuando hablaba de dignitas infinita, ¿no? Y cuando hablaba de esa dignitas infinita, esa dignidad ontológica del ser humano, ¿no? Esa dignidad intrínseca del ser humano es precisamente lo que sustenta, ¿no?, los derechos humanos. Y el derecho a la vida precisamente es el derecho que, si bien no es, como digo muchas veces, el más importante de todos, en el sentido de que el ser humano puede incluso entregar, ¿no?, su vida por un ideal que le trasciende, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, su fe, desde luego es algo que la sociedad sí que está obligada a protegernos, ¿no? No hay ninguna sociedad que valga la pena que no tenga los mecanismos necesarios para proteger el derecho a la vida de los individuos que forman parte de ella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solo viviendo somos capaces de desarrollarnos como persona y, por tanto, si no se nos permite vivir, y continúa, dice, una sociedad es sana y progresa verdaderamente solo cuando salvaguarda la santidad de la vida humana y trabaja activamente para promoverla, ¿no? Con lo cual son frases con muchísimo sentido, con una fuerza antropológica muy bonita, que nos va ya pues un poquito diciendo, ¿no?, también todas las cosas que el Papa León XIV quiere decirnos, ¿no?, respecto a la vida. Yo aconsejo a la gente que quiera profundizar un poquito más que se lea el discurso, ¿no? El discurso del... Sí, él desgrana una serie de amenazas y de riesgos que ve en la sociedad actual y avisa, lógicamente, como debe hacer la Santa Madre Iglesia, la libertad religiosa, la manipulación del lenguaje, los riesgos para la paz en general. Pero claro, nosotros nos fijamos particularmente de este discurso del 9 de enero ante los diplomáticos del mundo entero, este aspecto que él resalta, ¿no?, de fíjate cómo dice, la vocación al amor y a la vida. Sí, ¿no? Como dice que todas las consideraciones anteriores, en ese discurso está hablando de, pues eso, del problema del aborto, de la gestación subrogada, de la eutanasia, de la vulnerabilidad, habla incluso también de la drogadicción.
y dice que las consideraciones anteriores me llegan a creer que en el contexto actual estamos presenciando un verdadero cortocircuito de los derechos humanos. Es decir, poco más o menos con una forma muy elegante de que tenemos una empanada mental, ¿no? Porque hemos perdido, como así decirlo, el fundamento de todo esto, ¿no? Que es el respeto, ¿no? A la dignidad de la persona, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa e incluso el derecho a la vida se están restringiendo en nombre de otros supuestos nuevos derechos, con el resultado de que el marco mismo de los derechos humanos está perdiendo su vitalidad y creando espacio para la fuerza y la opresión. Esto ocurre cuando cada derecho se vuelve autorreferencial y especialmente cuando se desconecta de la realidad, de la naturaleza y de la verdad, ¿no? Entonces, esa vuelta otra vez a la verdad de las cosas, ¿no? A la ontología, ¿no? A lo que las cosas son, ¿no? No como nosotros hemos querido, ¿no? Que sean, ¿no? En ese sentido, dice León XIV en el mismo texto del discurso que la Santa Sede expresa su profunda preocupación por los proyectos destinados a financiar, por ejemplo, la movilidad transfronteriza para acceder al llamado derecho al aborto seguro. Sí, también. Esto claramente está que el objetivo primordial, dice, debe seguir siendo la protección de cada niño no nacido y el apoyo efectivo y concreto a cada mujer para que pueda acoger la vida. Hay una clara... bueno, es que es recurrente el magisterio en esto. No hay fisuras. No hay fisuras, es decir, es que... Y es muy bonito como el Papa León XIV lo recoge y además está muy presente, porque fíjate, esto es ante los embajadores en el Vaticano, que es un cuerpo diplomático, que es una cosa muy... Pero coge estos mensajes y los pone a disposición en un mensaje personal a los que participan en la Marcha por la Vida. O sea, que está muy ahí, ¿no? Fíjate, sí. Recuerdo también, incluso, estuvimos comentando aquí con gente que estuvo presente en el Congreso de la Academia Pontificia por la Vida y en el Congreso incluso de la Asociación Jérôme Lejeune, que tuvieron un congreso internacional en Roma, que el Papa incluso se mandó un mensaje y se dirigió a ellos, ¿no? Quiere decir que está muy muy presente. Muy concernido por el tema de aborto, alquiler de úteros, todo esto claramente está diciendo que... Como siempre está la Iglesia, que además es madre, o sea, que también que nos acompaña, ¿no? Fíjate, también sobre esto, sobre la gestación subrogada, ¿no? Las madres de alquiler. Dice, asimismo, dice el Papa León XIV, textual, literal, leo, existe la práctica de la gestación subrogada. Al convertir la gestación en un servicio negociable, se viola la dignidad tanto del niño, reducido a un producto, como de la madre, explotando su cuerpo y el proceso generativo, y distorsionando la vocación relacional original de la familia. Esto es clarísimo. Este es el fondo del problema bioético de la gestación subrogada. Está resumido en una frase. Clarísimo. Es un discurso muy interesante, muy bonito, muy cortito. Y bueno, pues ha sido una Oye, y sobre el final de la vida también, ahora que estoy viendo. También, la sociedad civil y los estados, dice el Papa, también tienen la responsabilidad de responder concretamente a las situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo soluciones al sufrimiento humano, como los cuidados paliativos, y promoviendo políticas de auténtica solidaridad en lugar de fomentar formas engañosas de compasión como la eutanasia. Dice que la eutanasia es una forma engañosa de compasión, porque en realidad está haciendo algo gravísimo. Claro, yo cuando leía me preguntaba, ¿y por qué elige el momento de sacar todo, de poner todos estos datos encima de la mesa cuando está hablando a los diplomáticos, a los embajadores, ¿no? Y es precisamente porque está hablando de realmente los verdaderos derechos, que en un momento dado en el que se habla de blindar el aborto en la Constitución, que en Europa se habla precisamente de si el aborto es un derecho, del derecho a la eutanasia, del derecho a la autonomía, que yo pueda decidir cuándo me quiero y tal. Lo que viene un poco a decir es que los verdaderos derechos se basan en la verdad, ¿no? Se basan en lo que realmente es el hombre, ¿no? Y que precisamente estamos distorsionando esos verdaderos derechos humanos en base a estos derechos autorreferenciales, ¿no? Y toca, pues como bien dices, pues todo ese tema, ¿no? Aborto, principio de la vida, final de la vida, libertad, religión, todo, ¿no? Lo que es aquello que nos corresponde y que la sociedad debe protegernos, ¿no? Como seres humanos. Una sociedad, como decías antes, ¿no? Esa frase que has reproducido tú. Sí, una sociedad sana. Y progresa verdaderamente solo cuando salvaguarda la santidad de la vida humana y trabaja activamente por promoverlas.
Ahí está animando a los jóvenes, a los políticos, a las personas que hagan los esfuerzos adecuados para proteger la vida. Porque ahí están, al defender los niños no nacidos, al defender como estos de la Marcha por la Vida, tan importante en Washington, ha sido muy significativa, ¿verdad? Que pues así. Habla también después de la guerra, los problemas en los diferentes países. Hace una revisión muy rápida, pero muy profunda, muy concreta, de los grandes problemas que tenemos en cuanto a agresión, ¿no?, al ser humano en la sociedad actual, ¿no? Y claro, nos pone una meta muy muy difícil, en el sentido de que hay mucho camino que recorrer, pero no por eso inalcanzable, ¿no?, que es el llegar a hacer una sociedad sana, ¿no? Y solo se puede hacer, evidentemente, de la mano de Cristo, de la mano de la verdad, ¿no? Pues con estas palabras del Santo Padre, de León XIV, ante el cuerpo diplomático, ante el cuerpo de los embajadores, cuando presentan sus credenciales, y entonces el Papa se dirige a los embajadores en un discurso el 9 de enero, os recomiendo que lo leáis completo, no es largo, es cortito, pero es maravilloso. Y cómo defiende la vida el Papa León XIV. Nosotros nos apuntamos también a ello, como todos nuestros fieles oyentes, que cada 14 días se conectan con nosotros para tomar criterios, para tomar razones, argumentos. Hoy hemos hablado sobre la belleza de la vida, esa belleza natural, esa belleza que está en el ser, esa belleza intrínseca de la vida humana, y hemos hablado pues también de esta promoción y defensa que hace la Iglesia de la vida humana, porque la vida humana es frágil, es bella, pero es frágil. Es un don, pero tenemos que administrarlo con responsabilidad y protegerla en todas sus condiciones, porque siempre tiene valor, siempre es valiosa. Incluso esa vida que parece no tener sentido, esa vida que la persona no le encuentra razones para seguir sosteniéndola. En esas situaciones tenemos que promover una cultura de la vida, apoyar, acompañar, animar, dar sentido. Y eso es lo que va a hacer que nuestra sociedad sea pues mucho más justa, mucho más como el Señor siempre la quiso. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Feliz Santo Tomás de Aquino. Nos encomendamos a este gran santo de la Iglesia para pues la defensa del conocimiento de la verdad que él tanto promovía, y la defensa del bien de la vida que sostiene todos los demás derechos. Jesús San Román, amigo, hasta dentro de 14 días. Queridos oyentes, como siempre les digo, saluda a José Carlos Avellán, esperando que nos podamos reencontrar en los micrófonos de la Radio de la Virgen. Te invito a lo que siempre digo: ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.